En un movimiento realmente grandioso porque hubo muertos. Las voces del pasado en el presente. Primer momento en que piso tierras de América Central. Esto es El Hilo de la Historia. Aquí, en el estadio de Génova, Huancayazo, Costa Rica. Buenas noches y feliz día a todas nuestras oyentes que son mamás. Así es, el 15 de agosto en Costa Rica se celebra el Día de la Madre y en este, como en pasados episodios del Hilo de la Historia, queremos hablar de la historia de las mujeres costarricenses. ¿Qué les regalan ustedes o qué les regalaron a ustedes? La oferta publicitaria, que empezó hace semanas, recomendaba artículos tecnológicos, vestimenta y por supuesto la salida a bares o restaurantes. Y hasta hace muy poco, seguramente recuerdan, el mejor regalo para mamá era una lavadora o una olla arrocera. Toda esta publicidad pone un énfasis comercial para este día y las tendencias publicitarias nos dicen qué es lo que terminamos comprando a las tías, madrinas, abuelas, esposas, hermanas y mamás de la familia. Pero ¿alguna vez se han preguntado sobre la historia de esta publicidad dirigida a las mujeres y cómo ha influenciado en la imagen misma de lo que es y quiere una mujer? La historiadora Virginia Mora Carvajal nos acompaña esta noche en un viaje por el siglo XX para darnos pistas que nos permitan responder a esta pregunta. Ella trabaja en el Centro de Investigaciones de Comunicación de la Universidad de Costa Rica. Doña Virginia, muchas gracias por acompañarnos. Qué gusto tenerla aquí. Con muchísimo gusto, es un placer. Bueno, aunque los trabajos de doña Virginia han estado relacionados con la actividad política y laboral de las mujeres durante la primera mitad del siglo XX, en los últimos años ella ha estado investigando temas relacionados con el consumo, la publicidad y también la sexualidad de las mujeres costarricenses. Así que vamos a aprovechar para hablar sobre algunos de esos temas. Profesora, usted empezó estudiando productos de belleza dirigidos a mujeres a inicios del siglo XX y luego pasó a la década de los 40 para estudiar la ropa interior femenina y ahora está trabajando sobre vestimenta en los años 60. Cuéntenos de dónde surge su interés por estudiar estos temas. Bueno, mi interés surge fundamentalmente porque revisando anuncios publicitarios me di cuenta de que en muchos de ellos aparecían las imágenes de mujeres y porque además existían una serie de productos que estaban claramente dirigidos hacia las mujeres. Y ese es un tema que en realidad no se había investigado en el país. Por otro lado, generalmente existe una visión bastante negativa de la publicidad, que no vamos a entrar a discutir acá si es buena o no, ¿verdad? Pero yo siempre me había preguntado de dónde nacía como esas visiones tan negativas de la publicidad, todas estas tendencias que se dice que la publicidad es muy sexista hasta el día de hoy. Entonces un poco mi interés era investigar de dónde surge eso, es decir, hacer como un análisis histórico de la publicidad para poder entender mejor qué es lo que pasa, digamos, en la actualidad. A mí me parece que un tema, porque nos parezca que degrada a la mujer en algún sentido, no por eso tenga que dejar de estudiarse, sino que me parece que más bien hay que estudiarlo más para tratar de profundizar en precisamente de dónde surgen ese tipo de tendencias. Por eso me llamó mucho la atención la publicidad. Y además la publicidad tiene una cosa que es muy interesante, hay como una doble relación entre publicidad y sociedad. Es decir, la publicidad de alguna manera incide sobre la sociedad, es un elemento más, digamos, que incide, pero además la sociedad incide sobre la publicidad. Entonces hay elementos del contexto social que también se pueden ver reflejados en la publicidad. Entonces, como esa doble relación te ayuda a entender mejor muchas tendencias y en el caso de las mujeres nos ayuda a comprender mejor de dónde surgen muchos, digamos, de las ideas que hay en torno, por ejemplo, al cuerpo de las mujeres, que es un tema que a mí particularmente, digamos, me interesa y que tiene que ver tanto con la actualidad. Y la dimensión de las mujeres como consumidoras es una dimensión que generalmente se deja de lado. Y hay que considerar que, digamos, para el sistema capitalista, las mujeres hemos sido primero consumidoras e incluso luego ciudadanas. Entonces, me pareció que era un tema o una beta, digamos, de investigación que nos podría dar pistas acerca de la historia de las mujeres, que es finalmente mi gran interés en temas de investigación. Además, el siglo XX es como el siglo de la publicidad, ¿verdad? Correcto. Donde más se desarrolló y pues obviamente que Costa Rica no escapó a esas tendencias globales de publicidad. Costa Rica está, cuando vos estudias la publicidad costarricense, te das cuenta de que Costa Rica está, digamos, sigue la vanguardia de las tendencias publicitarias que se daban en otros lugares.
O sea que aquí no estábamos para nada atrasados en tendencias publicitarias. Y seguimos como en esa línea, y seguimos en esa línea. Centrándonos en la fecha que conmemoramos, en la fecha que celebramos, que es el Día de la Madre, ¿cómo ha sido la publicidad en torno a este día en el periodo que usted está estudiando? Eso es muy interesante porque vieras que hay investigaciones que surgen como producto de otras cosas en las que uno tiene interés, y al estudiar la publicidad en la primera mitad del siglo XX, sobre todo en las décadas del 30 y del 40, mi objetivo no era en un principio estudiar la publicidad para el Día de la Madre, pero me empecé a dar cuenta de que había una cantidad importante de anuncios que hacían referencia a eso. Y otra espinita que siempre había tenido, otra duda que siempre había tenido de manera personal, era eso que vos decías antes: ¿por qué se le regalan electrodomésticos a las mamás en el Día de las Madres? Que todavía está hace muy poquito, mucho predominaba esa idea. Ahora es más tecnológico, pero digamos que esa idea predominaba. O sea, yo siempre me preguntaba ¿por qué? ¿De dónde había surgido eso? Al principio pensaba que tal vez era una pregunta un poco banal de mi parte, pero luego me di cuenta de que no, de que había mucho trasfondo en eso. Entonces me di a la tarea un poco de revisar esos anuncios. Recordemos que la festividad del Día de la Madre se establece oficialmente en Costa Rica en 1932. Entonces yo lo que hice fue hacer 2 periodos, de 1932 hasta 1950 y luego en la década del 50, estudiar un poco comparativamente esa publicidad. ¿Qué es lo más importante? En esa época que va del 32 al 50, inmediatamente que se establece la celebración del Día de la Madre como un día oficial en Costa Rica, y además en una fecha desde el punto de vista católico muy importante, ¿verdad? Hay una religiosidad ahí que tiene que ver con el tema de la maternidad. Inmediatamente no se empieza a publicitar ningún producto para el Día de la Madre porque no existía la tradición de regalarle algo a las mamás. O sea, el Día de la Madre no existía, apenas se estaba construyendo. Más o menos es a partir de 1933 cuando empiezan a surgir un poco tímidamente anuncios en los que se dice qué regalo se le puede dar a la mamá. Entonces eran regalos como, por ejemplo, obsequiar flores, obsequiar una canasta con productos alimenticios, ese tipo de cosas, algunos productos de carácter personal. Entonces, de 1932 hasta 1950 es una publicidad, ¿cómo decirte?, como muy cuidadosa, porque lo que resalta más es la idea de la mujer madre, ¿verdad? Entonces hay que respetar la maternidad, la idea de la mujer madre. Entonces la publicidad no es, digamos, tan agresiva, entre comillas, en cuanto al Día de la Madre. Y, por ejemplo, en esa primera etapa lo que encontrás en la muestra que yo revisé, solo había como regalo de electrodoméstico un anuncio. Eso cambia radicalmente en la década de 1950, cuando el principal producto que se publicita en la publicidad para el Día de la Madre son electrodomésticos, ¿verdad? Hay un cambio total. Sí se siguen promocionando las famosas canastas de productos alimenticios, productos de uso personal, flores, pero básicamente lo que más se promociona son electrodomésticos. Entonces, ¿qué me explica eso? A nivel internacional es la época efectivamente donde hay un boom de los electrodomésticos, de tecnificar el hogar en la década del 50. Y esto indudablemente lo tenemos que relacionar con lo que pasaba en los Estados Unidos, claro. La época post Segunda Guerra Mundial, la famosa vuelta de los soldados al hogar. Hay un énfasis en el ideal de la domesticidad. Entonces, el lugar de la mujer ahí se centra fundamentalmente en el hogar. Recordemos que muchas mujeres habían tomado o habían salido del hogar en la Segunda Guerra Mundial, igualmente en la Primera, para suplir a los hombres en muchos trabajos mientras iban a la guerra. Bueno, pues la sociedad se vuelve todavía más conservadora y dicen, ahora sí hay que traer otra vez las mujeres al hogar, porque ese es, digamos, su lugar dentro de la visión, digamos, predominante de feminidad. Entonces, la vamos a tener en el hogar, pero desde el punto de vista, digamos, de la sociedad de consumo estadounidense, la vamos a dotar de una serie de productos, de electrodomésticos que, entre comillas, le van a facilitar el trabajo doméstico. Para que esté contenta de estar en la casa. Para que esté contenta de estar en la casa. En la cocina. Va a tener una buena cocina, va a tener su refrigeradora, ya los alimentos no se le van a poner, digamos, malos, va a tener una batidora, una secadora de ropa, va a tener una aspiradora. Claro, detrás de todo eso lo que está es la idea de mantener a la mujer dentro del hogar, ¿verdad? Que ese es su espacio, en el espacio privado. La idea de tecnificar el hogar, es decir, ahí entra todas las ideas de la modernidad, de la ciencia, cómo se tecnifica el hogar. Pero también, en alguna medida, podríamos decir que sí facilita en algo, digamos, los electrodomésticos, el trabajo del hogar.
pero finalmente no se produce una, digamos, recalificación del trabajo del hogar, porque siempre las funciones de limpieza, de cuidado, van a estar recargadas en la mujer. Entonces, como ahora tenés aspiradora, entonces pasas la aspiradora en la mañana, pero también la puedes pasar en la tarde. Entonces, cocinas en la mañana, pero también cocinas en la tarde. Entonces, finalmente, digamos que en algo te facilitan, pero la trampa está en que más bien es más trabajo para la mujer. Y además sigue amarrando muy fuertemente la idea de maternidad igual cuidado, igual tareas domésticas. Correcto, porque mientras la lavadora te lava la ropa, y puedes sentarte ahí con el chiquito o la chiquita a jugar. Entonces estás cumpliendo las labores de maternidad, digamos que estás cumpliendo con lo que socialmente se te pide, pero sin dejar de ser ama de casa. Para sintetizar, de 1932 al 50, la publicidad, lo que más remarca en términos de publicidad del Día de la Madre es mujer ama de casa, mujer maternidad. Ya del 50 al 60 lo que va a resaltar fundamentalmente, sí, siempre la mujer ama de casa, pero también la visión de la mujer como consumidora. Recordemos que está prácticamente aceptado desde la década del 20 que el 80% de las compras del hogar pasan por la mujer. Claro. Ese es un punto interesante. Es la que sabe que se consume en el hogar. Tal vez la mujer no tenía en ese momento los recursos para comprar la lavadora, pero sí podía influir en el marido para que le comprara la lavadora. Y también usted ha estado investigando a partir de estos periodos el tema de la publicidad de ropa interior, vinculada además a este ámbito íntimo, ¿verdad? A la corporalidad, y además íntimo es como muy sugerente. ¿Qué es lo que se ha encontrado en este campo? Bueno, vieras que la publicidad, digamos, de lo que tradicionalmente nosotros llamamos brasieres, es muy interesante y da para varias tendencias. Lo primero que tendríamos que decir es que pasar del corsé al brasier efectivamente fue una liberación para el cuerpo de las mujeres. Nada más una anécdota acá. Por favor. Durante la Primera Guerra Mundial, bueno, ustedes saben que los corsés eran elaborados con muchas varillas de metal. Entonces, cuando Estados Unidos se incorpora a la Primera Guerra Mundial, se les pedía a las mujeres que donaran sus corsés para poder utilizar ese metal en materiales de guerra. Entonces, no podríamos decir que fue la única causa, pero eso fue uno de los elementos que ayudó a que las mujeres fueran abandonando el corsé por otras formas, digamos, de ajustar el busto más parecidas al brasier, hasta que finalmente el brasier, más o menos tal y como lo conocemos, surge en la década del 20. Entonces, ese es un dato, digamos, interesante, y nos habla también de cómo las mujeres también han contribuido a esfuerzos de guerra, incluso donando sus corsés. Pero pasemos a los brasieres. En la publicidad de brasieres se te ofrece brasieres de una gran cantidad de estilos. Entonces, para la mujer se da la sensación de que tenés libertad de escoger. Pero en el fondo, lo que están haciendo es estableciendo como modelos de lo que debe ser el cuerpo femenino. Entonces, si vos querés tener un busto un poquito más redondo, las marcas te ofrecen el brasier apropiado. Si querés tener un busto, digamos, de una forma más puntiaguda, entonces se te ofrece el brasier adecuado para eso. Si estás dando de mamar, también hay un brasier especial para eso. Pero si son mamás y tenés hijas adolescentes, puedes ir preparando a tus hijas con algunos modelos de brasieres que también ofrecen las marcas. Entonces, hay, digamos, un brasier para cada tipo, digamos, de mujer, entre comillas, ¿verdad? Como decía una de las marcas, un brasier para cada tipo de mujer, porque te suple diferentes necesidades, te da la sensación de que tenés una gran libertad para escoger, porque no es aquel modelo único del corsé, obviamente, pero siempre hay detrás una idea de modelar el cuerpo de la mujer, y no solamente a través de los brasieres, sino también a través de las fajas, que el brasieres y fajas son los productos, digamos, de ropa íntima que más se publicitan. Entonces, o era el brasier que te llega casi hasta la cintura, ¿verdad? O era una faja. Entonces, si querés adelgazar, entonces usas tal faja que te hace rebajar 2 tallas, ¿verdad? Y te ponen en la publicidad una tendencia que viene desde principios del siglo XX, el antes y el después, ¿verdad? Entonces tu abdomen un poquito grande y después con la faja ya tu abdomen recogido. Entonces es muy interesante cómo siempre existe esa idea de tratar de controlar y de modelar el cuerpo de las mujeres a través de la ropa interior. Y el deber ser, así debe verse. Exactamente. Póngase todas estas cosas para que se vea así. Exacto. Y siempre con la idea de que, ¿para qué lo haces? No para sentirte necesariamente mejor con tu cuerpo, que sería totalmente válido, sino para lucir bien para el otro,
para los hombres. Para la mirada masculina. Para la mirada masculina, exactamente. ¿Y se anunciaban este tipo de prendas íntimas abiertamente, digamos, sin ningún pudor en los medios? Abiertamente, digamos, incluso había imágenes de mujeres que lo lucían, incluso ya había modelos, por decirte reales, es decir, mujeres, ya no solamente dibujos, sino mujeres, modelos, digamos, hacia finales sobre todo de la década de los 50, que ya modelan claramente el brasier. Estamos conversando con doña Virginia Mora sobre la publicidad dirigida a las mujeres. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. El hilo se hilvana, se zurce, se enreda, se suelta y continúa, se teje y se hace trama. Vamos a una pausa y ya regresamos con El hilo de la historia. ...101.5... Costa Rica Radio. Todos somos hilos en la trama del tiempo. Estamos de regreso en El hilo de la historia. Por mucho tiempo. Para seducir, es indispensable un cutis blanco e inmaculado, libre de toda imperfección. Pañosana, el éxito del día. Limpia completamente la piel de paños, pecas, espinillas, barros y otras manchas feas de la cara. Un cutis que encanta. Pañosana suaviza la piel, dando al cutis moreno un matiz mucho más claro. De venta en las principales droguerías y perfumerías de San José. Melba irresistible. Facciones perfectas, ojos que llaman, labios tentadores. Todos esos encantos enmarcados en un cutis blanco, fresco, transparente, gracias a los polvos para la Melba Love Me. Tal es la seductora combinación usada por las mujeres del mundo entero para mantenerse bellas y jóvenes. Polvos para la cara Melba, de venta en todas las boticas, droguerías y perfumerías. La publicidad dedicada a la belleza femenina siempre ha estado llena de exigencias y hasta de mensajes racistas y sexuales. ¿Ha cambiado esto para mal o para bien? Para conocer más hechos relevantes, escuchar las voces del pasado en el presente en El hilo de la historia. Todos los jueves a las 7:30 de la noche por 101.5 Costa Rica Radio. El micro que acabamos de escuchar recrea los textos de 2 anuncios publicitarios de productos de belleza dirigidos a mujeres que se publicaban en la prensa costarricense en los años 20. Es una forma de ilustrar nuestra conversación de hoy acá en El hilo de la historia con la profesora Virginia Mora Carvajal, con quien hablamos sobre el Día de la Madre, publicidad y consumo dirigido a las mujeres en la Costa Rica del siglo XX. Profesora, hablamos de los productos de belleza. Más allá de la crema Melba o de la crema Pañosana, ¿qué era lo que en realidad se estaba vendiendo a las mujeres con esta publicidad? En sentido estricto se te vendía un ideal de belleza, que era el de la mujer, digamos, blanca, sin imperfecciones en la piel. Una mujer que yo califico como una mujer fragmentada porque se te ofrecían productos de belleza para cada parte, digamos, de tu cuerpo, sin una visión como integral de la mujer. Podríamos decir, por ejemplo, que había el producto de belleza para las mujeres más publicitado, por lo menos en la primera mitad del siglo XX, eran las cremas. Entonces, generalmente las cremas estaban orientadas al blanqueamiento de la piel, a las no imperfecciones, no ningún tipo de grano, ni este tipo de cosas. Pero también quería acotar que el tema de la belleza es otro de esos temas, digamos, que se han como dejado tal vez de lado pensando que es un tema como, es un tema muy superficial o que en realidad no nos va a dar mucho, ¿verdad? El tema de la belleza. Increíble, porque en nuestras vidas como mujeres es una de las cosas que siempre nos está marcando, ¿verdad? Okay. Entonces, precisamente porque tiene incidencia en la actualidad. Ese campo no lo hemos dominado todavía. Entonces, el tema de la belleza es un tema político. Ese es mi punto, el punto que yo defiendo, ¿verdad? Entonces, es importante analizarlo. Porque en el tema de la belleza no solamente es una cuestión del ideal de mujer, sino de por qué te debes poner una cosa.
Debemos tener presente que en la primera mitad, por lo menos en las primeras décadas del siglo XX, el pintarse no era algo permitido para las mujeres, digamos para las mujeres decentes. El pintarse, digamos, la cara, era algo propio, suena un poco ofensivo, pero no lo digo en ese sentido, era algo de las mujeres públicas. ¿Qué era una mujer pública? En términos del contexto, una prostituta, o una mujer, por ejemplo, artista, que era más liberal, que debía pintarse, por ejemplo, para una función de teatro, etc. Que tampoco tenía muy buena reputación. Correcto. Entonces, el pintarse no era bien visto para una señora ama de su casa, ¿verdad? Claro. Entonces, lo interesante es ver cómo se da ese cambio, ¿verdad? ¿Por qué? Primero te dicen que no y después sí, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver mucho con los mismos cambios que se van dando en la condición de la mujer, más acceso al espacio público, pero también tiene que ver con el hecho de que detrás de la belleza hay toda una industria capitalista, una industria que empieza a surgir. Entonces, ¿cómo vas a dejar de lado a tu principal público meta, que son las mujeres precisamente? Yo sé que hoy hay productos de belleza para hombres, ¿verdad? Pero eso ya sería otro tema. Es mucho más reciente. Exactamente, también. Pero en ese momento eran productos de belleza para las mujeres. Entonces, el principal público eran las mujeres. Entonces, había que decir, bueno, ok, usted se puede pintar de una manera discreta. El otro punto que es importante, que generalmente no se conoce, es que la producción de productos de belleza fue una manera en que las mujeres también se incorporaron como productoras dentro del sistema capitalista. Entonces, por ejemplo, hay mujeres afrodescendientes. La primera mujer que se ganó $1 millón afrodescendiente en los Estados Unidos fue gracias a la producción de productos de belleza, porque los afrodescendientes tenían mucho problema de la caída del pelo, por un problema de sanidad, carencia de agua, y por un problema de dieta, digamos, de deficiencias alimentarias que venían desde la época de la esclavitud. Entonces las mujeres empezaron a hacer recetas, digamos, caseras, generalmente con huevo, para evitar la caída del pelo. Bueno, eso se fue convirtiendo en una industria, entonces también fue una manera de movilidad social para las mujeres. Digamos en el caso de las mujeres afrodescendientes, pero también en el caso, no me gusta usar mucho el término, digamos, de las mujeres blancas. Dorothy Gray, Elizabeth Arden, fueron mujeres fueron mujeres muy exitosas en el campo de la belleza, ¿verdad? Y estaba pensando cómo en la actualidad hay toda un área dentro del emprendedurismo, ¿verdad? De mujeres que están produciendo ahora productos naturales de belleza, que los están haciendo en sus casas, o sea que la tendencia de alguna manera continúa. Correcto, o sea como que estamos volviendo al inicio, porque al inicio los productos de belleza eran cosas que yo probaba en mi casa, ni siquiera vendía, que le regalaba a una vecina, mira, prueba esta crema a ver si te sirve para tal o cual cosa, recetas heredadas de las abuelas, por ejemplo, y luego eso ya se fue convirtiendo en una gran industria. Esto tiene que ver con lo que hablábamos antes de esta tensión positivo-negativo, digamos, donde por un lado todo esto de la mujer como consumidora y la mujer con más acceso a la vida pública de alguna manera ayuda a tener autonomía, pero por otro lado nos sigue remarcando el ideal de lo femenino, cómo debemos ser, cómo debemos vernos. Hay una tensión ahí. Por ejemplo, un caso que nos puede ejemplificar eso que vos estás diciendo es el uso de pantalones. Digamos, por lo menos en Costa Rica los pantalones se comienzan a publicitar en las últimas décadas, en los últimos años de la década de 1960. Era algo parecido a los productos de belleza. Utilizar pantalones antes era, digamos, no era una prohibición legal establecida, pero socialmente era mal visto que una mujer usara pantalones. ¿Por qué? Porque la ropa tenía sexo. Había ropa para los hombres y ropa para las mujeres. La ropa unisex surge precisamente a finales de la década de 1960, muy interesante, ¿verdad? Con todos los movimientos de protesta. Pero antes usar pantalones para una mujer era absolutamente prohibido, porque era masculinizarse. Entonces es muy interesante cómo va entrando lentamente, digamos, toda esa publicidad producto de todos estos cambios, o sea que ya había, digámoslo así, en el mercado costarricense un grupo de mujeres que iban a la vanguardia de ciertos cambios que ya sí se atreverían a usar pantalones, que no era cualquier mujer. Sí, era toda una ruptura. Era una ruptura social. De paradigmas, como cuando, por ejemplo, en la primera mitad del siglo XX, la mujer tenía que usar el pelo largo porque era el principal atractivo de la mujer, porque al hombre le gustaba acariciar el pelo largo de la mujer. Había que hasta pedir permiso para cortarse el pelo. Por supuesto, entonces cuando las mujeres empiezan a cortarse el pelo, eso es absolutamente, y a usarlo corto, por una serie de factores, entre ellos más comodidad, era absolutamente disruptivo. Qué interesante. Y bueno, como el tiempo vuela, ¿verdad? Ya casi estamos llegando a la fase final. Sí me gustaría que hablemos, bueno, todo el programa ha tratado sobre eso, pero sobre la influencia que sigue teniendo, que ha tenido y sigue teniendo la publicidad en nuestro país y en la configuración de
nuestras representaciones e imágenes de mujeres. Sí, no podríamos negar que la publicidad sigue teniendo un papel fundamental en eso. No es el único elemento que influye, pero sí es un elemento fundamental. Yo diría que la publicidad no hay como que satanizarla, sino que hay que tratar de entenderla, y un poco, digamos, el objetivo de mis investigaciones, de hacer un poco de historia de la publicidad, ha sido eso, como tratar de entenderla, no justificarla, entender por qué funciona como funciona. Y yo siento que en la actualidad también debemos tener, sobre todo, educarnos y prepararnos para tener una mirada crítica hacia la publicidad. O sea, mi posición es esta: no está malo que vos uses una crema porque te gusta utilizarla, porque te deja el cutis limpio, porque te lo deja fresco, porque después de un día de trabajo sentís bien tu piel. Eso no está mal. No está mal que utilices un labial. Un labial no es o sea, eso no tiene sexo, nosotros le damos el sexo, lo sexualizamos. Precisamente ayer estaba viendo un documental sobre el maquillaje en el tiempo de los egipcios y cómo era tanto para hombres como para mujeres, para los nobles como para el pueblo. Todo el mundo se maquillaba. Pues es la misma sociedad quien establece el sexo de las cosas, como hay un libro muy interesante que se llama así, ¿verdad? O sea, qué es para mujer y qué es para hombre, ¿verdad? Entonces yo diría que en la actualidad, por ejemplo, lo que hablamos de la belleza, es uno de los campos como que no les damos importancia porque pensamos que no, que eso es muy, no sé, muy sin importancia, que no denota nada. Pero eso es uno de los campos en donde las mujeres deberíamos tratar de incidir más con una mirada crítica, precisamente porque a través de los productos de belleza se nos está o sea, lo que se nos está forjando detrás es todo un ideal de cómo debe ser la mujer. Y a veces, perdonando, nos tragamos eso sin una mirada crítica, y ahí está el problema. Es lo que te decía, ¿para qué utilizamos las cosas? ¿Para mi satisfacción como mujer o para lucirle bien al otro? O sea, tengo que usar un labial para conquistar a un hombre, como se decía en los años 40. O tengo que utilizar un encrespador de pestañas de Maybelline para tener unos ojos sugestivos y poder conquistar a los hombres, ¿verdad? Eso era lo que nos decía la publicidad en ese momento. Con los ojos, con la mirada se conquistaba un hombre, con unos labios ojalá rojos, ya en la década del 50 se conquista un hombre, ¿verdad? Todo era en función del otro. Yo creo que tenemos que pensar más en función de nosotras mismas y en tener una mirada crítica. Las cosas no son malas de por sí. La publicidad, por lo menos en mi criterio, no es mala de por sí, pero sí tenemos que tener una mirada crítica ante lo que nos están diciendo. Y sí, ¿y por qué lo usamos? ¿Por qué lo consumimos? ¿Y qué tensiones nos provoca, digamos, no poder consumir de cierta manera? Que también es el otro tema. Profesora, ¿y en qué otros temas está usted trabajando ahora? Bueno, vieras que básicamente lo que estoy tratando es de profundizar en estos temas, porque como son temas no tratados, una línea que me interesa mucho es poder comparar publicidad. Entonces, digamos, ahora ya tengo como ciertos trabajos en la primera mitad del siglo XX, en la década del 50, entonces ahora estoy adentrándome más en la década del 60. Quiero continuar con el tema de los electrodomésticos en la década del 60 y quiero continuar también, estoy de hecho trabajando en eso, con el tema de los productos de belleza para mujeres en la década de 1960 también, y quiero incursionar en otro tipo de áreas. Por ejemplo, me interesa mucho la publicidad de las toallas sanitarias, que es un tema es un tema al que próximamente le voy a entrar, porque sí me interesa mucho, digamos, esas dos partes del cuerpo femenino que son tan sugestivas, ¿verdad? Tan sexualizadas, el busto y por otro lado todo lo relacionado indirectamente con el tema, digamos, de la menstruación a través de la publicidad de toallas femeninas. Hacia eso vamos. ¿Y dónde podemos leer algunos de sus trabajos? Bueno, esos generalmente están en ciertas revistas de la U, sobre todo en la revista Reflexiones. Básicamente ahí lo puedes encontrar, digamos, en el portal de revistas de la UCR, básicamente. Ya saben, si quieren saber más de este tema, buscamos los trabajos de Virginia Mora Carvajal, historiadora de las mujeres. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Muchas gracias. Gracias a ustedes, y recuerden que pueden escuchar este y los demás episodios del Hilo de la Historia en los podcasts en Spotify. Nos escuchamos la próxima semana. El Hilo de la Historia es una producción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y 101.5 Costa Rica Radio. El tema musical que nos acompaña es de Wilson Arroyo. Te esperamos el próximo jueves a las 7:30 de la noche y te invitamos a seguirnos por redes sociales.